Lau, Fede, muy buenos días, bienvenida, bienvenido. Ay, no, estoy muy emocionada, Ernesto. Ay, perdón. Estoy muy emocionada de verte. Buenos No, días, no, qué gusto no, grande verte, Ernesto, con sí, bien aquí en México. muchísimas gracias, Federico. Laura, también me da muchísimo gusto, Ay, amigo. de veras me emociona muchísimo verles, sí, me conmueve de muchas maneras y muchísimas gracias, de veras, por todo lo que han estado haciendo. Ha sido verdaderamente sublime y es un honor estar trabajando, colaborando con todas y todos ustedes. Muchas gracias de verdad por todo. No sé ni siquiera qué más decir, pero de verdad, gracias, gracias. Nosotros somos los agradecidos, Ernesto, con ustedes, con los valientes integrantes de la flotilla, que no hay que perder de vista que siguen detenidos algunos allá todavía, secuestrados mejor, que es la palabra más adecuada. Nosotros somos los que te agradecemos que hayas tenido el coraje personal de jugarte la vida yendo en la flotilla, Ernesto. Y también queremos agradecer muchísimo a Lau, esta carta que impulsó junto con Ingrid Pamela Sánchez. Lau, si nos puedes compartir sobre esa Ay, carta y que sí. fueron a entregar y que sería muy, pues bueno recordarla en este momento también. Y sí, ay, sí. Bueno, amigo, pues nada, que me es imposible hablar con distancia, ¿no? Porque te queremos mucho y nada, estoy muy emocionada. Ayer no pude estar en el aeropuerto porque daba clases, pero bueno, ahí llevo días preguntando, ¿a dónde voy a ver a Ernesto? Les digo, ¿a dónde voy a acosarlo? Amigo, pues gracias por todo. Ya platicaré contigo porque si no ahorita me voy a soltar a llorar. Y claro, no, que sepan que todos los esfuerzos que sean necesarios, los que fueron necesarios, nosotras, pues sí, nosotras logramos, querido Ernesto, y esto es algo que debe darte mucho gusto que la gente te quiere. Logramos lo inlograble, logramos que 2.800 periodistas y gente que trabaja en los medios de comunicación pues nos firmara un desplegado exigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores el regreso con bien, tu regreso con bien y el de los demás colegas periodistas, también el de los demás integrantes de la flotilla. Te vas a ir para atrás, Ernesto, cuando veas los nombres de quienes firmaron. Se las mandé a tus hermanas, se las compartí, las entregamos en Cancillería. La verdad es que fueron muy amables con nosotras, nos ayudaron mucho en el proceso de cómo hacer que llegara urgentemente al canciller. Sabemos que llegó hasta la Cancillería esta petición de 2.700 colegas de todos los medios de comunicación. Y pues muy contentos y muy orgullosos de que como gremio también pues dieron lucha y dieron la cara por ti, amigo, y sobre todo nosotros nos concentramos en un pliego petitorio para nuestros colegas periodistas. También estuvimos asesorando un poco a los colegas del cine también, ¿no? A través de esta iniciativa que tuvimos nosotras. Pero bueno, que sepas que una comunidad muy grande de gente que ya vas a tú a leer, a ver los nombres de todas las personas que se sumaron, que te quieren. Incluso, bueno, tuvimos una sobre petición de gente que quería firmar por tu liberación, amigo. Así que bueno, ya tendrás oportunidad de ver y entender un poco en qué consistió esta gran movilización por parte de todos los colegas de la prensa que nos apoyaron. También un agradecimiento muy fuerte a Ina y a Estefanía Veloz, que nos estuvieron ayudando a impulsar también pues esta petición para que te liberaran con bien, amigo. Muchísimas gracias, Laura, en verdad, muchas gracias. Pues sí, ya veremos ahí. Dices, te vas a sorprender que quiénes firmaron, pues ya me generaste mucha duda de, pues, de quién Vela. está hablando. Solo falta que no vaya a ver allá a No Loret de digas Mola. nombres. Sí, 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 no, bueno. Quiero que le caiga de sorpresa todo. Y y estamos viendo también a nuestro queridísimo Temoris Greco que ya anda por ahí también. Buenos días, Temoris, bienvenido también. Hola, hola, buenos días. Parece que firmó Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, No. Cristino Gómez Leiva, Héctor de sí, Mauleón. sí, sí.
y toda esta pura gente fina, pura gente muy fina. No es para tanto, no es para tanto. Algo así. No, pues bienvenido, querido Temoris, y gracias, gracias que estuviste también ayer, y gracias también a esta mesa imposible que todo el tiempo estuvo pendiente, y en verdad, muchísimas gracias, queridos. Y si ustedes están de acuerdo, hay dos temas que comentábamos ahorita con la audiencia y con ustedes que vamos a abordar: la experiencia de la Global Summit Flotilla, y lo otro, el cese al fuego en Gaza. Y bueno, pues esta primera fase del plan de paz. Y si están de acuerdo, pues podemos iniciar contigo, Temoris, sobre esta experiencia de la Global Summit Flotilla, y después entramos al otro tema. Yo creo que es muy importante. Hay el eje que lanza esta flotilla es la ayuda humanitaria. Y los sionistas pues se han empeñado en tratar de desprestigiar esta parte como si fuera todo. Por ejemplo, por la cantidad de ayuda que se puede llevar en una flotilla como esta. Israel decía mentirosamente, por supuesto, nosotros metemos en un rato todo lo que traen. Y después, de hecho, dijo que ni siquiera traía nada. Y Tamar Ben Gvir se ocupó de ridiculizar esto. Pero no es solamente llevar la ayuda humanitaria, y es lo que quieren ocultar. Se pretendía romper el bloqueo. Se pretendía generar o crear un corredor permanente de comunicación para la entrada de esta ayuda humanitaria. Como Israel controla todos los accesos de Gaza, incluido aquel que va hacia Egipto, el de Rafah, pues entonces la alternativa es el mar. Y la idea era romper el bloqueo para poder estar llevando ayuda humanitaria por ahí. Pero también otra cosa muy importante es generar atención de la opinión pública para explicar de qué es lo que está pasando ahí, para romper otro bloqueo, el bloqueo mediático, el bloqueo de todos los medios e instituciones y organismos que tratan de silenciar, de oscurecer los crímenes inmensos que está cometiendo Israel en Gaza. Y como ya lo habíamos comentado aquí en este espacio antes, eso se logra y se logra con creces. Fueron 400, más de 460 personas detenidas o secuestradas en esta cárcel infame de Ketziot en Gaza. Todavía quedan 7, hay que recordarlo, más 145 de la flotilla que secuestraron en tierra. Pero todas estas personas que fueron liberadas son se me acaba de un número, pero me parece que 45 países, 46 países. Eso significa que lo que estamos viendo en México, por ejemplo, que en la mañanera se discuta ya diariamente el tema de Gaza, eso se está repitiendo en 46 países. En 46 países, el haber tenido a personas que de alguna forma los representan y que van a ver qué es lo que está pasando y que además sufren los abusos israelíes en carne propia y recuerdan que si esto es lo que les hacen a extranjeros, si esto es lo que les hacen incluso a embajadores, porque como Ernesto nos ha contado, humillan hasta a los embajadores de países con los que tienen buenas relaciones y que por suerte el nuestro, Mauricio Escames, tuvo que aguantarse eso, pero se aguantó porque de otra forma tal vez nuestros colegas seguirían atrapados en casa. Pero todo esto se lleva a 46 países y toda esta gente está contando qué es lo que pasó. Yo quisiera idealmente que todos fuéramos capaces de sentir lo que cualquier ser humano siente, independientemente de su nacionalidad. Pero lamentablemente para muchas personas se siente muy distante. Incluso hay gente que ha estado insistiendo en vayan a Sinaloa, como si uno no pudiera ponerle atención a dos temas a la vez. Y como si quienes fueron
como Ernesto, como Carlos, como Sol, no tuvieran una historia de ponerle atención muchísima y de trabajo y de lucha en temas nacionales. Lo que pasa es que ponerle atención a una cosa no nos impide ponerle atención a la otra. Podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, regresan y a aquella gente que le parece muy lejano porque nunca ha conocido a una persona palestina, de pronto tiene aquí a una mexicana que le está contando qué es lo que pasa allá, que le está contando cómo abusaron de ella y cómo abusan de la gente de Palestina. Entonces esto está poniendo el tema ante la opinión pública de 46 países. Y eso a mí me parece que es una enorme victoria. Ayer que fuimos a recibir a nuestras compañeras y compañeros, pues fue un lío porque había muchísima prensa, Ujú. porque había televisión, de esa televisión que suele ignorar. Yo creo que es la primera vez que Ernesto aparece en las principales televisoras o cualquiera de nosotros. Salieron los seis, salieron lo que dicen. Y de pronto los vimos también en portadas de periódicos que siempre los habían ignorado y que contribuyen a las maniobras que hace Israel para manipular el tema, porque recordemos que hay muchísimo dinero que está fluyendo y justamente en este último mes, más que nunca, dinero del Estado de Israel, dinero de embajadas israelíes, dinero de empresas y organizaciones sionistas que están intentando, que están comprando canales de televisión, que están comprando los servicios de influencers y que nos están llenando de bots y trolls. Yo me dedico todos los días a bloquear y bloquear y bloquear trolls que me parece por lo menos bueno que se den, que se muestren para poder bloquearlos y que ya no estén molestando. Es más fácil bloquearlos que crearlos. Pero hay muchísimo dinero que se está metiendo para tratar de manipular la narrativa y manipular la información. Es muy difícil que esto se logre cuando llegan gente como Ernesto, como Sol, como Laura, como Diego, como Arlene y como Carlos, a contarnos directamente su experiencia, a contarnos qué es lo que vieron. A mí me parece que yo agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho, que pues pusieron en peligro sus vidas y su integridad y su comodidad, porque es alucinante cuánta gente se dedicó a criticarlos, cuánta gente que pues nunca hace nada, solamente está desde su casa, desde su sillón o su camita caliente, criticando a los que van en una travesía durísima, en una mar, ya no hablemos de los israelíes, lo que está garantizado, en una mar en borrasca que trae a todo el mundo con el estómago volteado. Y que dicen, ay, están haciendo el ridículo, están buscando los reflectores. Eso es lo que yo llamo, y me van a perdonar por la palabreja, el complejo del huevón envidioso, que no Sí. hace nada, pero no le gusta que los demás sí hagan. Entonces, pues bueno, eso lo estamos teniendo aquí, los estamos teniendo aquí de vuelta. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por la valentía, gracias por la prestancia y la determinación, y por haber llegado hasta el final y haber regresado completos en una sola pieza, con adoloridos, pero con la certeza de haber logrado una proeza. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, mi querido Temoris. Bueno, estaremos comentando sobre esto que está señalando Temoris también. Federico Bonazo, también, ¿cuál es tu valoración, tu reflexión que tienes sobre pues, el trabajo, lo que se logró a través de pues, este trabajo que hicimos y todas y todos desde tierra y desde mar, la Global Sumo Flotilla, Federico? Cómo no, gracias, Ernesto. Primero esta es una emisión de La Mesa Imposible donde yo quisiera escucharte más a ti que a nosotros, sobre todo que a mí mismo.
pero voy a ensayar algún análisis de lo que creo que se logró con la flotilla y luego me guardaré o podré exponerte cuando te vea en persona algunas de las miles de preguntas que tengo, ¿no? Por ejemplo, pensé mucho en lo que era la cabeza de cada uno de ustedes, de los integrantes de la flotilla, durante la travesía. Porque desde que ustedes partieron, desde que planearon esta gran acción activista en pro de la justicia más elemental, entendiendo que Gaza somos todos, que los palestinos somos todos, que allí se dirime en este horrendo hecho del genocidio del pueblo palestino, se dirime el futuro de la humanidad entera en el siglo XXI, que es una cuestión que nos compete a todos, primero como seres humanos, que no podemos abandonar la más elemental ética y el sentido de la justicia, y luego como lo mandata ese derecho internacional que se construyó para intentar prevenir primero la repetición y luego castigar si se repetían los horribles crímenes del fascismo en el siglo XX. Para eso surgió la ONU, para eso surgieron las instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos, para eso está la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, aunque Estados Unidos, por supuesto, Israel no adscriban, no quieran ser parte de ese entorno de justicia internacional, que hay que recordar siempre que son países que viven al margen de la legislación internacional, pero que sí puede Estados Unidos usar, por ejemplo, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y yo pensaba, ustedes desde el principio tenían en la cabeza, sabían muy bien a qué iban y contra quiénes iban a enfrentar. No hay que olvidar que otras flotillas fueron masacradas por las Fuerzas Armadas de Israel en el pasado. Flotillas que cumplían con la misma y más elemental misión humanitaria que ustedes también cumplían en la Global Sumud Flotilla. Es decir, no hay que olvidar esa embarcación turca donde murieron 9 personas. Eh, no recuerdo si fue 2009, 2010 el evento. En 2010 y después murió otro, fueron 10 en total, 10 muertos. 10 muertos en 2010 exactamente. Ustedes sabían muy bien todo esto, conocían estos antecedentes. No eran ningunos candorosos jugando a nada, sino que lo único que se jugaban muy en serio era la propia integridad física y la vida. Y yo pensaba, ¿cómo debió ser esa travesía? Yo soy un hombre que adora el mar y los barcos y todo el aspecto romántico de la navegación. Y decía, esta no estaban simplemente en un crucero de divertimento en el Mediterráneo. Ustedes iban a enfrentar una situación muy angustiosa de tortura, como sabíamos todos que iba a ocurrir. Temíamos por lo peor, por suerte lo peor no pasó. Aunque no hay que olvidar a Reyes Rigo, esta activista española que sigue detenida junto con otras 5, si no me equivoco, o 6 personas más de la flotilla, más los nuevos secuestrados por Israel de la última flotilla capturada hace unas horas. Es decir, ustedes lo sabían y yo imaginaba ese viaje hacia un destino muy angustioso, la cantidad de estrés acumulado que debía haber en sus almas, en sus corazones, máxime los ataques que habían recibido con drones previamente a encarar ya la navegación directa hacia Gaza. Y eso habla de una determinación ejemplar y son estos ejemplos de voluntad, de empatía, de solidaridad, los que le dan esperanza también al mundo. A mí me conmovió mucho, Ernesto, en tu magnífica carta donde hacías un estado de la cuestión, tanto de la situación palestina como de lo que significaba la acción de la flotilla, que hablabas de la tripulación, la flotilla de mar y tierra. Me hizo mucho bien sentir que desde tierra nosotros también los acompañábamos y que el mundo entero estaba pendiente del destino de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque habían decidido dar exponiendo su propia integridad, un ejemplo clarísimo al mundo. Y poner en aprietos en el buen sentido de la palabra, porque de eso se trata la política. Yo creo mucho en la dimensión política de la acción que ustedes han llevado a cabo. Y ahí creo que han tenido un enorme éxito. Si bien no logró llegar la ayuda humanitaria, ustedes han tenido un enorme éxito político y de eso también se trataba. Poniendo en evidencia la hipocresía de los gobiernos, sobre todo el de Pedro Sánchez y el de Meloni, que mandan estas fragatas de supuesto apoyo, que en realidad eran fragatas que terminaron haciéndole el trabajo sucio a Israel, que en un determinado momento allí,
en el instante crucial donde debían jugar el apoyo con ustedes, decidieron dar la vuelta y abandonarlos a su suerte, incluso advirtiéndoles que mejor se regresaran ustedes también. El hecho de que ustedes dijeran no, ni nos regresamos, y avanzamos sin el apoyo prometido por Sánchez mismo, el que se vio descaradamente, ha quedado al desnudo su maniobra hipócrita y demagógica. Bueno, de eso también se trató la acción, creo, de la flotilla, de desenmascarar la hipocresía de lo que hoy ya no se puede categorizar de otra manera, sino de complicidad con el genocidio. La falta de acción concreta en el terreno de los hechos, del boicot comercial que debe impedir, primero que nada, la llegada de insumos militares que han estado siendo usados para el genocidio por parte de las naciones europeas y del resto de lo que con enorme hipocresía hace tanto tiempo se llama el mundo libre. Todo ese tipo de maniobras no se llevan a cabo, se hacen acompañamientos, ¿no? México acompaña la acción de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, pero mientras México acompaña, se siguen matando niños y niñas inocentes en Palestina. Por eso celebro, festejo, me enorgullece ser tu camarada, Ernesto, y comparto la palabra de agradecimiento de Temoris y de Laura. Yo creo que el mundo tiene que estar agradecido con ustedes. A la vez, estoy tan de acuerdo con cada uno de ustedes cuando dicen no se trata de nosotros todo esto. Nosotros solo hicimos un acto más. Se trata del pueblo palestino. Se trata de poner el ojo allí. Y vaya que ustedes lograron que el mundo lo pusiera. eh, y se recordará. Te honra, Ernesto. Debes estar orgulloso, creo yo. Debes estar, a pesar de la crítica de los pequeños, muy bien los menciona Temoris con dos calificativos que son muy precisos. A pesar de la crítica de los mezquinos, yo creo que todos ustedes, los integrantes de la flotilla, tienen que estar muy orgullosos porque han tenido un gesto personal, colectivo, histórico de enorme importancia. Muchísimas gracias, querido Federico. Y sí, tienes toda la razón. Incluso, pues se sabía, ¿no? Se sabía que se habían tenido otras flotillas y habían terminado en una situación trágica, los habían asesinado y había una situación, pues también de riesgo mayúsculo y sobre todo hay que recordar, y eso no hay que dejarlo de decir, el día 2 de la flotilla, pues fue declarada la flotilla como una flotilla terrorista y que iban a recibir ese trato y entonces pues ahí tomaba otra característica y que entonces el riesgo era aún mayor. Así es que muchas gracias por este análisis que estás haciendo, querido Federico. Y también queremos preguntarles a ustedes, le toca a nuestra querida Lau, pues esto que hemos estado viendo de manera permanente en la Embajada de Israel en México, y aquí les vamos a poner en pantalla, y queremos también analizarlo porque pues es la Embajada de Israel en México la que sigue haciendo este tipo de publicaciones como estamos viendo aquí. Dice, cada día entran alrededor de 300 camiones de ayuda a Gaza con 20 toneladas de ayuda cada uno. Entre todos los 42 barcos de la flotilla de ayuda, y le ponen entre comillas, encontramos 2 toneladas de ayuda, el 10% el 10% de un solo camión. Con razón rechazaron todas las ofertas para trasladar la ayuda pacíficamente. Hubieran quedado en ridículo. La flotilla no era de ayuda, era solo un circo mediático. Pues este tipo de expresiones, querida Lau, las vemos y ahí ponen esta imagen, ¿no? La ayuda que entra a diario, según ellos, y la ayuda de la flotilla Sumut, ¿no? El 10% de un solo camión. Y lo vemos permanentemente este tipo de comentarios en redes sociales, pero aquí yo lo pongo aquí a discusión con ustedes porque es de la Embajada de Israel en México, en nuestro país, que también se dedicó a lo largo de todos estos días que estuvo navegando la flotilla, pues a poner varios comentarios y pues también seguir con esta idea, ¿no? De que era una flotilla terrorista y después recuperar esto de que era la flotilla financiada por Hamas. Sobre esto, Lau, ¿qué decir? ¿Cuál es tu análisis y balance? Sí, mira, pues lo dijo Netanyahu, no recuerdo si hace como unas 4 o 5 semanas, que iba a reforzar el aparato de propaganda a nivel mundial. Él lo dijo que iba a aprovecharse de las redes sociales y de todos los mecanismos que tuviera
para contrarrestar la narrativa de los activistas de Hamas, como él los llama, ¿no? Entonces realmente no sorprende. De hecho, tengo información que sigo recopilando del modus operandi de la Embajada de Israel en México. Me han comentado algunos colegas que se han comunicado con ellos para intentar colocar mensajes que realmente lo único que hacen es pues atacar particularmente a dos colegas, a Ernesto y a Arlene, a quienes han acusado de propagandistas de Hamas. Entonces, eso lo han hecho y han intentado colar ese mensaje con algunos periodistas pro Israel o que cubren la fuente y que parecería que hay una identificación con ellos. Información que yo no he visto esos chats, pero que me han comentado algunos colegas cercanos. Que bueno, será información que tenemos que ir corroborando en el camino, pero que me parece totalmente preocupante porque habla en efecto de esta campaña de propaganda y de promoción en México por parte de la Embajada de Israel. Entonces, eso no es un asunto menor, ¿no? También se han filtrado algunos informes donde tienen detectados o tendrían detectados algunos grupos pro-Palestina, particularmente aquí en Ciudad de México. Entonces, es información importante y relevante que no podemos dejar de lado y que tendremos que seguir indagando con los colegas que cubren esta fuente y que se han atrevido pues a hacernos llegar estas denuncias por parte de la Embajada de Israel en México. Entonces, bueno, no dista tanto de la Embajada de Estados Unidos en México también, ¿no? Estos tweets, estos mensajes, estos mensajes de propaganda para llegar a cierto público en nuestro país. Y sobre la flotilla, pues yo lo único que tengo que decir, pues es obviamente Ernesto sabe y todos saben lo que yo pienso, pero para mí la flotilla llevó más que principios, llevó pues el mensaje del derecho a la vida en Palestina, ¿no? Y llevó testigos, que es lo más importante y yo creo que es lo que más afecta al gobierno de Israel, lleva testigos que no aceptaron que una guerra se oculte detrás de la narrativa del Estado de Israel, justamente esta narrativa de la que estamos hablando a través de las redes sociales y a través de todo el aparato de propaganda del gobierno sionista. Para mí, chicos, lo que hizo esta misión donde iba nuestro querido amigo Ernesto Ledesma, pues fue de verdad recordar del mundo algo simple y gigantesco. No importa nada, no importa las detenciones, no importa absolutamente nada. La dignidad no se bloquea y fue lo que nos demostraste, querido amigo. Y bueno, para mí esta travesía pone ojos donde se quería oscuridad. Se exigió el acceso humanitario, también se deja claro que la sociedad civil puede mover la aguja cuando los gobiernos se callan, ¿no? Entonces, no solo es un acto de coraje civil y también de periodismo, que es algo que yo he estado resaltando constantemente porque en nuestra flotilla de 6 integrantes, 3 eran periodistas en activo. Y no para ser héroes, como anda diciendo en las redes esta gente mezquina y cortita, como bien les llamó mi querido Tem, y yo agregaría otros adjetivos que, por cierto, Ernesto, yo creo que ya vas a tener que contratarnos de planta aquí a nosotros, a Fede, a Tem y a mí, porque ya nos peleamos con todo el mundo en redes sociales, ¿eh? Andar en tu defensa. Pues necesitamos base en rompeviento después de esta cobertura. ¿Qué pasó, amigo? Este, entonces, Eh, por ahí, ¿no? ¿Cómo ves, Te va a salir cara la nómina aparte. sí. No, pues Oye, ¿por qué muchísimo. no, por qué no somos baratos? No, ¿verdad? No, hombre, de verdad que no, muchas gracias, de verdad, en todo el sentido y Sí, sí, la prof- interrumpe antes de que organice un sindicato. Sí, yo ya tengo sindicato, amigo. Me impulsaste a organizar. A mí, a Ingrid, ya andamos por el nuevo sindicato, ¿eh? Así que aguas. Aguas porque te exigimos a ti ahora. No, ni me digas, ya suficientes problemas con los que nos andamos metiendo luego. No, gracias Laura, gracias Federico, No, amigo, gracias Temoris, chistorete aquí para romper el por- hielo. sí, no, y vale la pena. Miren, esta parte de las críticas, uno también pues se va haciendo un poquito de callo en estas partes, y eso no quiere decir que uno no las acote, como decía Temoris,
pues simplemente uno va bloqueando y ya está. Yo creo que lo íbamos viendo ayer, por ejemplo, que teníamos una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, pues me decían que en el chat se me fueron encima y un chillón y quién sabe cuánta cosa cuando hacíamos la denuncia con respecto de la tortura y demás, ¿no? Uno entiende, ¿no? Uno entiende que hay pues audiencias en todos los sentidos y alcanza uno a entender como la dimensión de eso, ¿no? Nosotros agradecemos a los compañeros y compañeras periodistas que nos abrieron espacio para dar nuestra palabra y en el caso de Alejandro y Álvaro, pues sabemos que no tiene que ver con ellos que hicieron una buena entrevista, sino con las audiencias y las audiencias que te siguen y cuáles son las lecturas. A mí me gustaría detenerme en esta parte de la embajada de Israel en México, porque me parece grave la conducta de la embajadora, ¿no? De la embajadora, ya está, si tenemos, ahí está, es Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México. Esta mujer no tiene vergüenza, es una grosera, una irresponsable, y ella representa al país genocida más brutal que existe en el mundo entero. Esta mujer que representa al gobierno de Israel en nuestro país, le debería dar vergüenza estar en México. Usted, señora, no es bienvenida en nuestro país. Y estas publicaciones que hace en sus redes sociales, ahí sí me haces favor de colocar otra vez esta publicación que yo no había visto apenas ahorita que Violeta la pidió, ni había leído eso. Sí vi estos videos que empezaron a publicar ahí el gobierno de Israel, pero este tipo de comentarios que hace la embajada de Israel en México. Uno, ese gobierno de esta señora que está aquí en nuestro país y que debería irse de México, ¿no? Ya la buscaremos en algún momento, le solicitaremos una entrevista a la embajadora de Israel, a ver si acepta tener una entrevista con nosotros, y lo hizo en términos respetuosos. Nosotros le publicamos una carta después de un comunicado que ellos habían hecho. Evidentemente nunca respondieron, donde le mostrábamos que su gobierno está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Israel. Le debería dar vergüenza estar hablando de la ayuda humanitaria que supuestamente están entregando al pueblo palestino en la Franja de Gaza después de los informes de Naciones Unidas. Es verdaderamente inadmisible que un gobierno como el de Israel haya hecho ataques aéreos a través de drones contra la Global Sumud Flotilla, contra embarcaciones precarias. Le debería dar vergüenza estar aquí o en cualquier otro país. ¿Cómo se atreven a atacar a delegados de 50 países? Y en este caso, esta señora que está en México, a delegados mexicanas y mexicanos que estábamos en esas embarcaciones. Es una mentira falaz todo lo que están publicando. Y lo vamos a estar denunciando y vamos a solicitar una entrevista con esta señora. Vamos hasta seguir presentando las pruebas, quienes hemos tenido la oportunidad de estar haciendo estas coberturas de este genocidio que no empezó hace 2 años, que ya tiene décadas y que son crímenes de apartheid, crímenes de lesa humanidad y genocidio perpetrado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino de Gaza. Y en términos estrictamente reales, con la información plena en términos de venta de armas,
y el uso de las armas que usa Israel contra el pueblo palestino, el autor intelectual del genocidio actualmente se llama Donald Trump y antes Joe Biden. Pero Donald Trump es el autor intelectual del genocidio contra el pueblo palestino de Gaza. Y Benjamín Netanyahu es el autor material de ese genocidio. Y aquí aprovecho para ir pasando al otro tema que estaremos... Pero antes de entrar al otro tema, porque hay dos cuestiones que quisiéramos también comentar con ustedes y que nos parece muy importante. Este tuit que tú también comentabas el día de ayer, que lo tenemos ahí en pantalla, de las acusaciones que sigue haciendo la Embajada de Israel en México en torno al comportamiento de la flotilla. Y dice ella aquí, la Embajada de Israel en México, las acusaciones sobre el maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamas Umud son mentiras descaradas. Todos los derechos legales de los detenidos se respetan plenamente. Curiosamente, la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación. Eso por un lado, Ernesto. Pero otra cuestión que yo quisiera poner aquí con ustedes y contigo, Ernesto, es el trato que se le dio, y eso lo platicábamos, que se le dio a la prensa que fue detenida. Y, por ejemplo, tenemos el testimonio de algunos periodistas, pero uno de ellos que me parece importante, que también fue parte de esta flotilla, Néstor Prieto, un periodista español que ha estado haciendo la denuncia también ya en redes sociales y en varios videos, que una vez que él dijo que era periodista, ¿no?, a los policías de Israel, vendría un trato diferencial hacia él y un maltrato que él está también denunciando públicamente, Ernesto. Y me parece también que hay que compartir esto que nos has contado, que tú también te identificas como periodista y después viene este sometimiento que valdría la pena nuevamente detenernos un poquito en eso, Ernesto. Sí, en la parte de la denuncia, ahí Federico, Laura, Temoris, de la tortura al que fuimos sometidas, literalmente, lo vuelvo a repetir, todas y todos los integrantes de la Global Summit Flotilla. Y había una orden muy diferenciada, particularmente hacia periodistas. Así que sí nos sometieron y además dicen, no, es que quieren centrar y ser protagonistas. No, lo que estamos haciendo es una denuncia del gobierno de Israel contra colegas periodistas. No fui el único, fuimos varios. Y lo hemos estado denunciando en varios medios, lo estamos denunciando en Rompeviento TV. Y pues, ¿cómo nos vamos a callar? Más bien, y esa es una de las preguntas que me parece que son importantes, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, frente al gobierno de Israel, frente a esta embajada de Israel en México, después de que atacan así y que torturan a delegados y delegadas mexicanas? Y además añadiría el maltrato, esto que señaló Temuris hace un rato, el maltrato terrible que le dieron al embajador de México en Israel. Que yo sepa, el gobierno mexicano nunca ha tratado ni a esta señora, que lamentablemente está en nuestro país, ni a ningún otro embajador o embajadora se les ha tratado de esa manera tan grosera y un maltrato verdaderamente reprochable que tenemos contra esa. Y es inadmisible que el gobierno de México permita que se nos torture sin que se le haga un señalamiento directo y frontal en los términos diplomáticos que se quieran manejar, que se le haga un planteamiento directo al gobierno de Israel, que nos parece completamente inadmisible. Perdón que ya nos colgamos en eso, ya no sé quién le tocaba la palabra. Una cosa que quería decir sobre eso, querido Ernesto, y sobre todo es para el público, ¿no?
Cuando pasó, bueno, cuando ocurrió el secuestro, nosotros como medios de comunicación, pues tratamos de hacer un pequeño contingente para la marcha de trabajadores de los medios de comunicación y también fui a algunos espacios a hablar sobre por qué era importante hablar desde el lugar también de que ustedes eran periodistas. La CPJ lo dijo en cuanto fueron detenidos, dijo, hay 32 periodistas detenidos en la flotilla, confiscados entre el 1 y el 2 de octubre. Y yo le decía a la gente que era importante, sobre todo con el antecedente del Estado de Israel, que ha asesinado en 2 años a más de 200, creemos que son 234 periodistas, pero la cifra puede ser incluso más alta. Están acostumbrados a violentar a los periodistas, asesinarlos con estrategias directas. Recordemos varios casos, como el atentado de agosto en el hospital, donde mueren 5 colegas periodistas de Al Jazeera. Son ataques totalmente dirigidos contra los colegas y esa era nuestra preocupación de su detención al identificarse como periodistas, que sabemos que hay un ensañamiento con la prensa por parte del Estado de Israel y que no ha tenido absolutamente ningún problema, ningún empacho en maltratarlos y en asesinarlos, porque de repente la gente me decía en el chat, estás discriminando a los demás integrantes de la flotilla y les decía, no, pero sí es importante hacer una diferenciación y ahora tú no lo estás corroborando contándonos estos testimonios que realmente sí hay un odio por parte del Estado de Israel para con la prensa, que no ha tenido problema en asesinar en ataques directos y dirigidos a los periodistas en Gaza y tampoco lo tendrían maltratarlos durante un secuestro. Entonces, por eso, gente, es que era importante hacer esta diferenciación y era importante hacer un posicionamiento público para abordarlo desde un lado gremial también. Y Glau, estamos viendo ahí en pantalla esto que tú estás señalando. Al Jazeera, ahora que se cumplieron 2 años y aquí estuvimos presentando pues todos estos datos y habla que cerca de 300 periodistas han sido asesinados en este contexto de genocidio y 10 son de Al Jazeera. Pues eso me parece que también en este contexto, como tú dices, pues era preocupante el Ah, trato que se le iba a dar una vez que fueron secuestrados los periodistas de la Global Sumut Flotilla. Y pues sí, se comprueba que lo que nos está comentando Ernesto, todos recibieron maltratos, pero una vez que ellos decían somos periodistas, la situación pues se incrementaba de este maltrato. Así es que Lau. gracias que lo ponen ustedes. Perdón, una notita al margen, ya no, ya me voy a callar. Les puse aquí en el chat, les pusieron acá por parte del equipo de Rompimiento el correo de la Embajada de Israel. Manden, es que la gente dice, ¿qué puedo hacer? Mándenle correos masivos, satúrenle la bandeja a la embajadora, satúrensela, satúrensela. Ahí Y está. está en el chat de... Aquí en el chat de nosotros, en el de Ah, ok, Rompimiento. entonces lo vamos ¿Ya a lo están compartir. viendo? Ya está, ya está. Perfecto. Entonces, Muchas gracias. satúrenle el mail, satúrenle, aunque sea que se harten de ver mails. Ujú. Bueno, y ahí, ya nada más ahí quisiera también añadir algo, ¿no? Cuando llegamos a México, y esta parte nos parece también importante, por lo menos desde Rompeviento TV, poder precisar con respecto de la atención que recibimos por parte del gobierno mexicano y diferenciar en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo. Una cosa es, un aspecto es la situación de la operación de seguridad que implementó el gobierno de México a través de las embajadas para sacarnos de Israel y traernos de vuelta acá. Ese es un punto. El otro es cuál es el posicionamiento y la actitud del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y nosotros pensamos que es importante poder separar las cosas porque luego se confunde. Ayer, por ejemplo, que llegamos acá al aeropuerto, nos trasladaron primero a un espacio distinto donde estaba el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que nos iba a dar un recibimiento. Es lo que se nos informó la ministra Calva, se apellida, no recuerdo ahorita su nombre, y se nos trasladó en un autobús a un hangar donde nos recibió el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
No se le permitió al Movimiento Tugasa, que es quien nos estuvo dando seguimiento y acompañamiento, no se le permitió estar en ese espacio, no sé por qué. Em, pero después vimos publicaciones de Juan Ramón de la Fuente en sus redes sociales de el recibimiento y demás. Por ejemplo, nosotros no quisimos que se usara nuestra imagen, en mi caso, para salir y entonces aquí está el gobierno. Se nos había planteado también en algún momento, casi antes de abordar el avión de Turquía hacia México, querían que hubo un planteamiento que se hiciera un video, que hiciéramos un video todos y todas de agradecimiento a Claudia Sheinbaum. Y, pues, ¿cómo? No, permíteme, ¿no? Y por eso acordamos separar y que cada uno de los integrantes de la Global Summum Flotilla pudiera hablar en términos personales y no como en un conjunto, porque nos parece que eso es una forma también de querer politizar una situación y hay que colocar las cosas en su justa dimensión, lo que sí es y lo que no es. Si ustedes ven las fotos de Juan Ramón de la Fuente que publicó en sus redes sociales, no va a haber mi imagen y no va a haber imágenes de algunas compañeras que estaban también en esa flotilla. Porque no quisimos que se usara nuestra imagen en ese sentido. En lo personal yo estoy muy agradecido con el trabajo que hizo el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, el embajador, el tratamiento y la forma de operar que tuvo también el embajador de México en Jordania, y lo mismo también con el embajador y los quienes trabajan en esa embajada en Turquía, que nos dieron un trato realmente valioso y que nos sentimos realmente cobijados. Pero esa parte nos parece importante separar toda la presión que se tuvo que ejercer, esto que trabajaba Laura, por ejemplo, de conjuntar tantas firmas, el movimiento Tugasa, las familias, las organizaciones, los periodistas, medios de comunicación independientes y demás que ejercieron una presión para forzar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se negaba a que hubiera una mesa de trabajo y no entendíamos por qué. Las familias, nuestro abogado David Peña, que hizo un trabajo extraordinario también, no entendíamos por qué se negaban a que se abriera una mesa de trabajo. El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas estaban abiertos también a participar en la mesa de trabajo, pero el gobierno mexicano nunca les quiso extender una invitación para participar en esa mesa. Cuando se le preguntó al representante, a la ONU, a los representantes de Naciones Unidas acá, pues si podían participar, no pueden hacerlo porque se requiere que haya una petición por parte del gobierno mexicano, nunca se hizo. Y lo que se pretendía era qué va a hacer el gobierno si sucede A, B o C contra la delegación mexicana. Es decir, si hay un ataque, si somos detenidos, si somos acusados de terroristas, si alguien pierde la vida en los ataques, cuál es la estrategia que va a hacer el gobierno. Entonces es separar la parte que nosotros agradecemos en términos operativos de sacarnos de ahí. Y además, muy particularmente el embajador de México en Israel, un tipo que me parece que hizo un trabajo notable, que iba más allá de su trabajo como embajador, un tipo muy solidario y que no perdió la cabeza cuando fue maltratado por los policías, por la gente que opera el penal de máxima seguridad, estos orcos, ¿no?, que trabajan en ese penal, que nunca, que yo sepa, un embajador que llega a ver a unos connacionales que están en una prisión en otro país, llega a las 8 de la mañana y se le permite entrar hasta las 4 de la tarde y lo tengan ahí afuera esperando. Y además de esos tratos groserísimos contra el embajador,
no perdió la calma, porque si él los hubiera mandado al carajo, pues no hubiera podido tener acceso a nosotras y nosotros. Tuvo una paciencia infinita y eso para nosotros, o para mí en lo personal, es honor a quien honor merece, quien hizo un trabajo profesional, ejemplar. Y por eso queremos separar lo que sí hizo bien el gobierno y lo que no está haciendo bien el gobierno. Y eso me parece que es fundamental el poder separarlo, más allá de que las críticas que podamos tener y de que si este está chillando, quién sabe qué terminología además tan básica para hacer este tipo de acusaciones, es reconocer lo que sí y reconocer lo que no. Y ese es parte de un trabajo periodístico que me parece que tenemos que ser bien rigurosos en ese sentido. No sé cuál es tu apreciación ahí en ese sentido, Temoris. Perdón, y que tampoco Este, se hagan idiotas. Ay, perdón, perdón, que tampoco se hagan idiotas, ¿eh? Que tampoco se hagan idiotas porque mucha gente pro gobierno ha estado, eh, ha estado diciendo cosas terribles también. Bueno, ella mejor no la digo, ya. Perdón, perdón. este, bueno, es que me tengo que ir. Justo a las 11 tengo una cita importante precisamente sobre el tema Palestina, pero quería muy brevemente hacer tres comentarios. Uno que tiene que ver con lo que estás diciendo, Ernesto. Ayer tuvimos Jorge Meléndez y yo la oportunidad de entrevistar a Maribel del Valle, que es una colombiana, es una abogada colombiana que representó a las dos chicas colombianas que venían en la flotilla. Aquí sostuvimos con Violeta y más personas, con mucha más gente, la, el tema de la importancia que era tener forma de hablar con Israel y de presionar a Israel. Independientemente, que aquí me llegaron a acusar de estar defendiendo o criticando a Petro, no, todos tenemos elogios para Petro y para la postura que ha tomado, una postura de dignidad, y dijimos que encabezaba América Latina en eso. Pero también en términos muy prácticos, comentamos que al momento de expulsar al personal diplomático israelí y de además cortar el Tratado de Libre Comercio Colombia-Israel, pues Petro se quedaba sin cómo hablar con Israel y sin cómo presionar a Israel para rescatar a sus ciudadanos. Ayer con Maribel del Valle, o sea, bueno, comentamos, lo bueno es que México tiene, o sea, le habla a Israel, todavía tenemos relaciones, aunque hemos pedido la ruptura de relaciones. Lo bueno es que todavía le habla a Israel y que tiene herramientas comerciales y todo, y de otro tipo, para presionar. Y el otro caso que no lo habíamos considerado, pero lo planteó ayer Maribel del Valle, fue el de los argentinos. Milei es un admirador de Netanyahu y de Israel. Entonces tenemos tres casos muy distintos. Argentina, con sus ciudadanos presos también, y admiradora, o el presidente admirador de Netanyahu. México, que es crítico, que tiene una acusación contra Israel en La Haya, pero que le habla y que trata de llevarla bien con Israel. Y Petro, que corta relaciones y los denuncia. Al final, todos los latinoamericanos, de chile, de mole y de manteca literal, salieron en la última tanda de secuestrados que liberan. Primero sacaron a casi todos los europeos y estadounidenses, a todos los de los países ricos, se quedaron unos poquitos, pero a la mayoría. Luego fueron sacando los demás en tres tandas. En la cuarta tanda sale los mexicanos igual que las colombianas e igual que los argentinos. O sea, la diplomacia mexicana, la cercanía de Argentina, el enojo de Petro dejó a los tres países en la misma condición, no hubo variación. Entonces eso es como relevante. Y también pues hay que, yo me sumo también a reconocer al embajador Escanero por eso. Otra cosa es que muy importante es que Reyes Rigo, una española, estaba viendo hace momentos en el chat que algunas personas explicaban que ella había mordido a alguien del personal israelí. Perdón, eso es lo que dice Israel. No podemos jamás, jamás como comprar lo que dice Israel. Cada vez que
ha cometido crimen contra alguien o que prepara un crimen contra alguien, Israel inventa algo. Recordemos cómo justificó sus ataques contra hospitales con animaciones hechas de computadora, en grafiquitos, que decían que debajo había cuarteles de Hamas y cuando conquistaron esos hospitales, matando a un montón de gente, no lograron demostrar que abajo había nada. Y lo mismo han inventado así. Entonces, dicen que Reyes mordió a alguien y en realidad eso no lo sabemos. Si lo hubiera hecho, quizás cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, dado los abusos que han cometido, pero mientras tanto no lo sabemos. Y hay un video que fue publicado por la prensa israelí en la que aparece Reyes un momento y se escucha que le dice a alguien, me están amenazando. Entonces, nos preocupa muchísimo a todos y a todas qué es lo que pueda pasar con Reyes. Y ya como último comentario, esto me lo acaban de pasar, no lo sabía, en la última flotilla, a bordo del buque Conscience, que era el buque más grande y luego venía acompañado de 8 que fue asaltada ayer, venían 2 ciudadanos israelíes, Toar Chamberlain Regev y Omer Sharif, aparecen mostrando sus pasaportes. Y pues, por un lado está el tema de la conciencia de una parte de la sociedad israelí, que es muy loable y que es abrazable y que hay que apoyar. Y por el otro lado, la pregunta de, bueno, pues, ¿qué consecuencias va a haber por ellos? Porque no entraron ilegalmente a su propio país, se los llevaron a fuerza, pero pueden inventarles también cualquier cosa y ahí sí no va a haber un gobierno extranjero que los apoye. No va a haber cónsules que digan yo te saco de aquí. Ahí se van a quedar y vamos a ver qué consecuencias tiene para ello, pero también gente muy valiente. Con esto, con la oportunidad de haber hablado en este cachito, me despido, agradezco muchísimo. Perdón, Fede, que a ti sí te tocó hablar en todo. No, no pasa nada. Yo hoy vine más a escuchar que a hablar, de verdad lo digo. Pero muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Ernesto. Te abrazo. Yo esperaba que descansaras un poquito No después de quiso. todo esto. Sí, ya sé que no quiso, ya lo conocemos, pero bueno, qué bueno que te tenemos aquí y hay que invitarte a una pizza en tierra adentro para que vuelvas a sacar cachetitos porque andas muy flaquito. Gracias, gracias querido. Les mando un abrazo y nos vemos pues en cualquier momento, en cualquier momento. Muchas gracias, Tem. Pues ya realmente faltó tu análisis en torno a esta primera fase del plan de paz, que también la queríamos escuchar, pero ya después la escucharemos. Así es que fuerte, fuerte abrazo. Gracias, abrazos. Abrazos. Pues en los últimos minutitos que quedan, creo que le tocaría Federico. a Federico, sí, a Federico, pues de este otro tema, si quieren que pasemos o ya no lo abordamos, porque ya tenemos unos cuantos minutitos, pero ¿con qué cerrarías esta mesa imposible, que ahorita ya se hizo imposible en este momento, ¿verdad? Querido Federico, ya a lo mejor no entramos a esto del alto al fuego y la liberación de los rehenes y todo lo que está el intercambio de prisioneros, sino cerraríamos, pues ha sido también muy, muy emotivo lo que ha pasado entre antier, ayer y hoy. Una reflexión general, y podemos mencionar en esa reflexión general eh, que sí, que estamos ante una fase uno de la negociación en torno al plan de paz de Trump, que yo diría que es un ultimátum. No hay que olvidar las palabras del mismo Trump diciendo a Hamas que si no lo aceptaba se desataría el infierno, como si lo que hubiéramos visto en los últimos años fuera, no sé, el purgatorio o el paraíso. ¿A qué se refiere con desatar el infierno? Es un ultimátum, y es un ultimátum avalado por la comunidad internacional y por la división dentro de las propias fuerzas palestinas. La autoridad palestina más anclada en Cisjordania pues no, está un poco fuera de toda esta negociación, está muy a cargo de Hamas y de su evidente capitulación, el éxito del plan de Trump, un plan donde se pone a sí mismo como regente colonial de Gaza,
acompañado por aquel criminal de guerra Tony Blair. Lo dejo ahí, es un plan con demasiados condicionantes para lo que evidentemente es un Hamas muy debilitado militarmente. Y un Israel que necesita recomponer un poco su imagen internacional y que por tanto estaría dispuesto a aceptar. Vamos a ver hasta qué punto, porque que yo sepa, seguían los bombardeos hasta la misma hora en que estamos teniendo este programa. Es decir, con un Trump que ha sugerido en sus redes sociales a Netanyahu que se serene un poco con los ataques, pero con un Israel que no ha, en los hechos, consolidado un alto al fuego indispensable para que prosperen las negociaciones. En fin, lo dejo ahí. Reitero mi admiración por los integrantes de la flotilla, reitero mis felicitaciones por el éxito político de la acción que llevaron a cabo. Por supuesto que había una función política y qué bueno que la había y qué bueno que la lograron. Me parece absolutamente indispensable que Ernesto y todos los integrantes sigan haciendo la denuncia puntual de la tortura a la que fueron sometidos, porque esto no se trata de ellos en sí. Ellos han sido víctimas directas de lo que es la acción policial, arbitraria, violatoria de todos los derechos humanos y del derecho internacional, de la policía de Israel, de las fuerzas de seguridad de Israel. Y es muy importante que la minucia del testimonio sea conocida por la gente, no para que tengan reflectores los integrantes de la Sumo Flotilla, sino para que sean vehículo de denuncia, porque hay muchas cabezas todavía que necesitan más evidencia para empezar a cambiar su opinión en torno a lo que estamos viendo. Nadie acá tiene ningún problema con los judíos. El problema es, como también han denunciado muchos activistas, contra las fuerzas de ocupación de Israel, contra el gobierno de ultraderecha del Likud, de Netanyahu, y de todos los que hoy a la derecha de Netanyahu están incómodos con el mismo plan, porque significa no proceder a la toma inmediata de los territorios palestinos que han quedado después de haber sido diezmados y pauperizados a lo largo de décadas de acción de ocupación, de apartheid y de genocidio. En ese sentido, que Ernesto de todas las entrevistas que pueda dar, que los tontitos, mezquinos, que creen que eso es por reflectores personales, se queden apartados ante la contundencia de estos testimonios, porque estos testimonios juegan un papel político fundamental. Primero, humanitario, de denuncia de lo que está ocurriendo. Si a Ernesto Ledesma y a los integrantes de la flotilla los trataron de esa manera y los han torturado de esa manera, imagínense ustedes lo que harán con los presos palestinos. Hace muy poco acaba de morir un joven que estaba capturado, detenido, secuestrado también en una prisión israelí, que no tenía una acusación formal, es decir, que no había una carpeta judicial hecha, abierta en su contra, sino que había sido un preso político o un preso completamente arbitrario fuera de cualquier instancia de derecho o debido proceso y que lo dejaron morir en prisión porque aparentemente era una persona diabética que, como a tantos integrantes de la Global Summit Flotilla, les negaron los medicamentos una vez que los secuestraron en la prisión. Esto habla, es un episodio más, es un caso más de décadas de tortura, prisioneros completamente fuera de cualquier Estado de Derecho o de debido proceso que practican las fuerzas de seguridad de Israel. Así que el testimonio de Ernesto y todos los integrantes de la flotilla es fundamental, no solo es importante y tiene que ver con un legítimo desahogo personal de alguien que ha vivido una experiencia traumática, sin duda, sino que tiene una importancia enorme desde todo punto de vista jurídico, político y de denuncia de lo que sigue perpetrando el ente genocida de Israel. Gracias, gracias, mi queridísimo Federico. Pues estaremos abordándolo y además tendremos que organizar un encuentro y alguna buena tertulia para que podamos platicar, conversar entre todas y entre todos. Te mandamos un fuerte abrazo y mi querida Laura Sánchez Ley, ¿con qué te despides? Sí, bueno, queridos, en efecto tenemos esta primera fase, pero yo sí no quiero dejar de recalcar y no quiero que parezca que es mi negatividad, que Estados Unidos nunca ha intervenido en acuerdos de paz sin tener un objetivo, ¿no? Vemos que se filtra el documento completo de todo este plan para la paz en Palestina, entre Palestina e Israel. Y se hablan de varios temas que ya tendremos que platicar, ¿no? Como por ejemplo la promoción de inversiones y desarrollo económico. Me parece una cosa atroz estar en medio de un genocidio y estar hablando de la promoción de inversiones y desarrollo económico en Gaza
que incluya, porque ya dice eso, colaboraciones públicas y privada e instrumentos financieros con el objetivo de generar rentabilidades comerciales viables. Me parece de locura estar hablando de esto y recordar, ¿no? Que justamente hay otros dos antecedentes de acuerdos de paz, y es Irak en 2003, y se supo que tras la invasión y la caída de Saddam Hussein, se establece esta autoridad provisional de la coalición dirigida por Estados Unidos, quien entregó contratos multimillonarios para la reconstrucción a empresas estadounidenses, que después nos enteramos que no hubo reconstrucción, que realmente se entregan los contratos, pero no hubo un plan para reconstruir lo que ellos mismos habían bombardeado. Y el caso más reciente es el de Afganistán, entre el año 2001 y el 2021, tras la caída del régimen talibán. También Estados Unidos y la OTAN impulsan estos proyectos de reconstrucción nacional. Gran parte de estos proyectos fueron a dar a contratistas militares estadounidenses, de hecho, la gran mayoría, y ahora se sabe pues el despilfarro, la corrupción, los proyectos inútiles y que nunca se completaron estas obras. Entonces, hay un libro que me gusta mucho que es el del capitalismo del desastre, que es justamente cómo se aprovechan estos acuerdos de paz, pues para terminar en esto. Así que esperemos que esto tenga mejor camino que las intervenciones de paz que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Y mi último comentario que yo quería decir y que hace rato me trabé con que no se hagan idiotas, es que creo que hay que aprender a separar, como bien lo hiciste, querido Ernesto, ya con el tema en México. Hay gente que tras las manifestaciones por Palestina, y lo que más me duele es que es gente de la izquierda también, haya dicho que nuestro objetivo era atacar y desestabilizar a la presidenta Claudia Sheinbaum. No se equivoquen, no todo se centra en ustedes, no todo se centra en atacarles. Hay otros objetivos distintos y que están con otras causas muy distintas, y que hacer crítica desde la izquierda no quiere decir estar en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que no lo reduzcan todo a ustedes, y lo digo porque sé que nos están escuchando. Muchísimas gracias, querida Laura Sánchez Ley. Fuerte abrazo, y también al querido Federico Bonazo y al querido Temoris Greco. Les agradecemos mucho esta mesa posible, y pues les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos hacia la próxima semana. Gracias. Abrazo, Violeta, Ernesto, hasta luego. Abrazos, abrazos, Fer, Bye, bye. Abrazo. abrazos, Ernesto Dio. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, abrazote.